Buenas tardes con todos. Inicialmente, doctor Rocha, mis saludos. Es imposible hablar de hidráulica si no se ha leído sus publicaciones, las originales, no las piratas. El tema que voy a presentar es el modelo físico matemático, Poza Batea Comesango. La simulación o el tema presentado por el ingeniero Medina es una introducción justamente a este tema. Esta investigación fue hecha por el Laboratorio Nacional de Hidráulica vía convenio con el proyecto especial Tamos Garacocha. Un índice temático de lo que vamos a desarrollar. Inicialmente una introducción donde vamos a mencionar algunos antecedentes, vamos a describir el problema y algunos gráficos ilustrativos para que nos sitúe de lo que estamos hablando. Vamos a desarrollar el modelo físico. Antes de entrar al desarrollo del modelo físico, un breve comentario del marco teórico de los modelos físicos, la calibración del modelo, cómo fue calibrado, cómo podemos decir que es confiable, los resultados que vamos a obtener. Luego, la modelación en sí, en las condiciones para el caudal milenario y centenario, el tema que expuso el ingeniero Jorge Quispe justamente también ayuda a esto. Vamos a desarrollar el modelo matemático, hablaremos de algunas soluciones numéricas, los software, la elección del software, porque se elige el software, y la ecuación que usa el modelo River 2D, usado en la modelación matemática, para simular esta estructura. Luego la verificación de los resultados del modelo matemático con el modelo físico, y finalmente algunas conclusiones y recomendaciones. Como hemos dicho en la introducción, vamos a tocar los antecedentes, descripción, alguna ubicación, gráfico. En la ponencia anterior también ha ayudado a eso, antecedentes, problema, ya lo mencionaron, el año 98 la ciudad de Ica sufrió el desborde del río Ica, ocasionando daños de más de 100 millones de dólares. Lo repetimos a la saciedad porque generó un atraso a la provincia de Ica. El PETAC era justamente parte de sus funciones el generar estructuras para el control de desborde, contrató a la consultora ATA para elaborar el estudio definitivo denominado Control de Desbordes e Inundaciones del río Ica y la Quebrada Kansas, que luego por adecuaciones al SNIP, ya que este estudio se hizo el 2000, terminó el 2001, para entrar al Sistema Nacional de Inversión Pública, se generaron dos proyectos de inversión pública, uno de ellos denominado construcción de pozas de regulación y control de avenidas, que dentro del desarrollo de estudio de factibilidad se consideró conveniente el generar, el de aminorar las incertidumbres o las posibles fallas que hubieran en el diseño definitivo. Por lo tanto, se firmó un convenio con el Laboratorio Nacional de Hidráulica, Alfonso Alcedán La Cruz, de la Universidad Nacional de Ingeniería, para que realizara el modelo físico y matemático de las pozas de regulación. Algunas fotos ilustrativas de lo que fue el evento de triste recordación, tan triste como el sismo del 15 de agosto, el río Ica en su máxima capacidad, ciudades céntricas de Ica, el distrito de Los Molinos que sufrió la activación de la quebrada de Huaycos, con el lodo hasta casi el total del primer piso, y la estructura emblemática de Ica, que es la Bocatoma La Chirana, cuya poza derripiadora quedó totalmente colmatada. Miren el nivel de la poza, totalmente los sedimentos colmataron. Descripción del problema. En este estudio de factibilidad y en este estudio definitivo que había desarrollado Teshueco, consideraba en la solución para el control de desbordes y inundaciones del río Ica un conjunto de pozas. Ya lo mencionó mi colega en la anterior exposición. Este conjunto de pozas tenía como función regular y o atenuar los caudales máximos que podrían discurrir por el río Ica. Estas pozas estaban conformadas por un vertedero de ingreso, por donde ingresaba el caudal, que iba a ser regulado, un vertedero de salida, unos diques perimetrales que son el contorno de la poza,
diques internos paralelos entre sí, perpendiculares al cauce de ingreso, y estos diques internos trabasaban el caudal a través de barrajes y tuberías, drenes, tuberías de PVC, cuya función era retardar el caudal desde su ingreso hasta su salida en 24 horas. El caso particular de estas estructuras, como lo mencionó el ponente anterior, es que estos vertederos de ingreso estaban ubicados oblicuos al cauce. Y eso generaba una incertidumbre en cuanto a la consideración del coeficiente de descarga, por ende al caudal que captaba, y las ecuaciones que rigen el comportamiento de estos vertederos, que no son ni laterales ni frontales. Entonces la consideración y la decisión del proyecto fue realizar una modelación híbrida. Híbrida es un término que lo leí en una ponencia, un término en la que la modelación es física y matemática, ¿no? No hay una contraposición entre uno y otro, sino que los dos se complementan. Entonces, con esta modelación física y matemática se espera conocer si los caudales los caudales considerados como captados por estas estructuras por la consultora en el estudio definitivo son los que efectivamente contiene el estudio, y que si la morfología del río, aguas arriba de estas, influye en la captación de los caudales. Este gráfico ya lo hemos visto. En una longitud de 20 kilómetros desde la Bocatoma a La Chirana hasta el tramo urbano de la ciudad se encuentran las 4 pozas. Estas 4 pozas son la Batea Comesango, Macacuana margen derecha, Macacuana margen derecha, margen izquierda, y la poza de regulación Zaraja, ¿no? Se va a simular físicamente la estructura y el vertedero de ingreso de la poza Batea Comesango y solamente un reservorio, y la simulación numérica de las 4 pozas. El hacer un modelo físico de toda esta longitud con todas estas pozas sería pues prohibitivo, hablando de costos. Más bien los resultados que se van a usar tanto del modelo físico para el matemático y del matemático para el modelo físico, viceversa, sí van a acercarnos a un comportamiento adecuado de ese flujo. Un gráfico tridimensional de cómo son estos vertederos, ¿no? Este es el sentido de flujo, este es la zona de captación, este es el vertedero de ingreso. Un gráfico del AutoCAD, aquí está también el sentido de flujo, el ingreso al vertedero, esta es la estructura del vertedero, unos dados, enrocado, una defensa ribereña enrocado, con diámetro de 60 centímetros a 90, y el reservorio 1, porque como les mencioné, acá hay, además de los diques perimetrales, hay diques que son paralelos entre sí, pero que son perpendiculares al flujo, y son 14 reservorios internos. Vamos a desarrollar el modelo físico, un marco teórico muy rápido, la calibración del modelo, la prueba del modelo físico original, es decir, tal como fueron concebidos por ATA Hueco, y que mostraron algunas deficiencias, luego fue modificado, y estas dos condiciones de modelo físico original y modificado tuvieron pruebas con el caudal centenario, el milenario, en 2 condiciones, con el vertedero colmatado y con el vertedero sin colmatar. Por la misma morfología, por el arrastre de sedimentos, se prevé que este vertedero, dado que aquí disminuye las velocidades de flujo, se va a desedimentar justamente aquí aguas arriba. Por lo tanto, al año esto estará totalmente sedimentado. Entonces las condiciones son cuando esto está así sedimentar y luego sedimentado. Y bueno, que esté aquí presente el doctor Rocha, porque para el marco teórico de modelos físicos tiene tantas publicaciones que esta sola, he extraído de una de sus ponencias este párrafo que sintetiza en gran parte lo que es un modelo físico y por qué se usa, ¿no? Y vamos a decirlo, ¿no? Los modelos hidráulicos, como expresión del mundo natural, son tan complejos que no es posible analizarlos y describirlos totalmente. Solo podemos hacerlo parcialmente. Uno de los instrumentos más poderosos que se dispone para conocer y comprender el comportamiento del agua en la naturaleza y su interacción con las estructuras se encuentra en la investigación
mediante modelos físicos y matemáticos. Ambos se complementan. Lo dijo el doctor Rocha en el 2003 en un ciclo de conferencias en el Laboratorio de Hidráulica y sintetiza el por qué se hace la modelación física y matemática. ¿Qué queremos representar mediante el modelo físico? Un fenómeno de la naturaleza, en este caso un fenómeno, un comportamiento de un fluido. Y tomamos una abstracción, ya aquí estamos simplificando mediante un prototipo y luego relacionamos el prototipo, que es una abstracción de la naturaleza, hacia un modelo que va a ser similar al fenómeno que ocurre en la naturaleza, abstraída mediante un prototipo. Y tiene que cumplir tres principios, principios de similitud, tres principios de similitud. Principio de similitud geométrico, cinemático y dinámico. Geométrico, vamos a hablarlo en términos simples, es el que tenga similitud las longitudes entre el prototipo y el modelo. Hay un punto homólogo y a partir de ahí tanto el modelo y el prototipo tienen longitudes similares a través de una escala. La cinemática la podemos relacionar con velocidad, lo real es que el movimiento del fluido en el prototipo es similar al modelo. Y no basta que se cumplan estas dos condiciones, sino que tiene que cumplirse aún más, una de las más importantes, que es la similitud dinámica, que es que las fuerzas que participan en el modelo y el comportamiento de las fuerzas en el prototipo, tienen que estar representadas en el modelo. En este principio de similitud dinámico surge lo que se ha llamado el parámetro característico de similitud. Es decir, que si nosotros estamos analizando un fenómeno hidráulico donde las fuerzas fundamentales son la de inercia y viscosidad, entonces el parámetro característico será pues el número de Reynolds. En este caso particular, donde las fuerzas fundamentales son la de inercia y gravedad, el parámetro característico de similitud será pues el número de Froude, y en el caso particular de esta exposición, el número de Froude del prototipo es igual al Froude del modelo. Este se convierte en el parámetro característico de similitud. Con estas condiciones previas se determina las escalas, la selección de las escalas, y aquí está la relación de las escalas del modelo con el prototipo. En cuanto a la longitud, 40. Si fuera al revés, en cuanto al modelo con el prototipo sería 1/40, de velocidades, de tiempo, de caudales, de rugosidad, y su equivalencia en cuanto a los caudales. Para el caudal milenario, que ya mediante la exposición hidrológica sabemos que es de 783, representa en el modelo 77.4 litros por segundo, y para el periodo de retorno de 100 años, o sea, el caudal centenario, que son 561 metros cúbicos por segundo, representa 55 litros por segundo. La calibración del modelo. Se repitieron pruebas con los dos caudales, milenario y centenario. Se midió el área, el perímetro pendiente y principalmente, derivado de una expresión de Manning, el coeficiente de rugosidad de la expresión 1. Y se obtuvo ya en el modelo el coeficiente de Manning en el caudal centenario de 0,38, 0,038 y en el caudal milenario 0,037. Estos valores estaban dentro del rango del estudio de ATA. Por lo tanto, el modelo estaba calibrado y se pasaron a las pruebas. Estábamos hasta la década pasada con papelito manda, ahora es videito manda. Entonces, para poder mostrarles mejor en un video, no sé si le pueden, a ver, por favor, dale clic en la imagen y vamos a ir comentando lo que pasaba. Bueno, es parte del equipo el PETAC, gerente general, ingeniero Juan Pineda, ingeniero Medina, jefe del equipo del estudio, doctor Curuigua, Miguel Subiaur, jefe del equipo del estudio del modelo físico. Aquí está el vertedero. Estamos haciendo el primer paso de agua. Con la solución de pergamanato de potasio se ve que el patrón de flujo va sobre el cauce principal. Muy poco se deriva hacia el vertedero de Batea Comesango, ¿no? Hay un enrocado que está aguas abajo del vertedero.
Hay algunas, quiero que visualicen esta parte de aquí, vamos a este puntón que es natural, hay una defensa que el diseño, esta es la prueba para el caudal milenario, esta punta, porque luego lo vamos a comentar, ¿no? Esta es la morfología del río, esta es la defensa planteada por el estudio de ATA. En una de las pruebas que se hizo, bueno, el vertedero triangular que servía para calibrar los caudales que ingresaban al modelo, ¿no? Y ubiquen bien cómo está en cuanto a la morfología del río ubicado este vertedero, ¿no? Adicionalmente a que es oblicuo, nuevamente la solución, nuevamente el flujo se concentra sobre el cauce principal, hay una zona muerta, zona que se genera vórtices, pero de velocidad muy lenta, una prueba hacia la punta, porque una de las cosas que esta punta podría generar que las líneas de flujo se fueran hacia el cauce principal, no están así, se muestra que no están así, ¿no? También en esta vista se puede visualizar que el caudal se concentra sobre el lado derecho. Bueno, era una prueba para ver si ampliando el alero, el patrón de flujo cambiaba. No es mucho el cambio. Esto también era otra posibilidad. Esto es con el diseño original. Este es el diseño original, tal como ATA lo había concebido. El caudal se concentra hacia este lado derecho. El lado izquierdo no se concentra. Sigue la zona muerta. No varía. Nuevamente una prueba. La zona muerta es esta zona triangular, ¿no? Se mantiene. Seguimos probando con esto, una de las posibilidades. Otra es la defensa, suavizar la defensa que está en este lado. Ahí están los dados. Algunos instrumentos de medición para medir los tirantes. La gravilla, que sirvió para calibrar la rugosidad. Inicialmente solamente era mortero. El mortero no dio la rugosidad, dio valores mucho menos. Se aumentó con una gravilla y se dieron los valores que hace poco le hemos mostrado. Una panorámica del modelo físico, ¿no? Solamente el reservorio 1, el vertedero de ingreso y la sección de río. Por esta zona está la Bocatoma La Chirana, a 300 metros aproximadamente, tal como está planteado en el modelo. Todas estas pruebas han sido con el caudal milenario y con el diseño original, es decir, sin ninguna modificación, ¿no? Y esto nos puede dar una mejor idea, porque luego vamos a mostrar resultados que son cuadros y cuadros que no se van a entender si no hemos visto primero esto, ¿no? Y cosas que hemos mostrado. Sigue el caudal, es más, rebasa la defensa del diseño, miren, ¿no? Se concentra en este lado y aquí no. El tirante es mucho más grande aquí que en el lado izquierdo. Este es el lado derecho, ¿no? Una panorámica con todo el diseño y todo, bueno, toda la infraestructura que tiene el Laboratorio Nacional de Hidráulica. Aquí mostramos ya los resultados. Este es el modelo físico original, tal como lo había planteado ATA. Estos son puntos tomados, 11 puntos tomados de manera proporcional en toda la longitud del vertedero, midiendo tirantes. Vemos que hay una diferencia significativa entre el lado izquierdo y el lado derecho. Esto es en la condición del vertedero sin colmatar y colmatado. En los dos casos se da el mismo fenómeno, ¿no? Hay una diferencia de carga de 74 cuando está sin colmatar y colmatado 80. Hay unas vistas. Es en cuanto a la carga. En cuanto a la captación, con el caudal centenario, 561 en la condición sin colmatar y colmatado, se ve que hay una reducción en la captación de 30% a 28%. En el caudal milenario, también en las dos condiciones, también se hizo las mediciones, el mismo patrón, hay una concentración de flujo en el lado derecho, hay diferencias, ¿no? Y en los dos casos se concentra al lado derecho. En el modelo físico original, cómo es la captación, o sea, cuánto capta este vertedero en las dos condiciones. Sube el porcentaje de captación de 36, pero en sin colmatar y colmatado no hay mucha diferencia. O sea, la colmatación no significa una disminución muy significativa de la captación.
¿Qué se determina con estas pruebas en el modelo original? Se determina pues que el ingreso en el vertedero de la batea es irregular, que se concentra en el lado derecho, que hay una zona muerta triangular, ¿no?, que hemos visto, que se generan vórtices de baja intensidad, por lo tanto también se va a sedimentar muy rápidamente, y se consideró en primera instancia que esto puede ser causado por la geometría, o sea, la morfología aguas arriba de este vertedero. Por lo tanto, tomando esa premisa, se modificó, la defensa que ustedes vieron está suavizado en 200 metros aguas arriba del vertedero, y se redujo la longitud del vertedero, dado que había una zona muerta acá, que no hacía, por las caras que había, no había mucha captación en esta zona, se redujo en 8 metros, o sea, de 55 metros que tenía el vertedero, se redujo a 47. Se hicieron las pruebas con el modelo modificado, en las condiciones, se mantiene la carga al lado derecho, en las condiciones de vertedero colmatado o sin colmatada, ¿no? Se mantiene algunas muestras de estos ensayos y los patrones de flujo. En cuanto a la captación, baja, porque antes teníamos 30 y 28, ahora tenemos 27 y 25. Sin embargo, para el caudal centenario, con respecto al diseño de ATA, todavía se mantenía por encima de lo que ATA consideraba. Entonces no había mayor problema. El caudal milenario, igual, se sigue concentrando en el lado derecho. Las diferencias de cargas no son muy significativas con respecto a la longitud anterior, o sea, a pesar de haber sido recortado 8 metros. En cuanto a la captación, también en el caudal milenario, o sea, no hay una diferencia, a pesar de haberse reducido el vertedero en 8 metros, se siguen captando caudales similares, ¿no? Hay una diferencia de 16 metros. Tonto no le dio, el haber modificado no le significó ni en la captación ni en cuanto al comportamiento mucho al vertedero. Vamos a desarrollar el modelo matemático. Inicialmente método de solución, software existente, selección de software para la simulación y las ecuaciones que emplea el software Rive 2D. El ingeniero Jorge Medina habló algo de los modelos, habló del modelo Gerrás. Efectivamente, el tránsito de medidas a lo largo del río Ica, dado que hay una longitud predominante, se hizo a través del modelo unidimensional Gerrás. Pero para simular el ingreso al agua por las pozas, era necesario representar adecuadamente el comportamiento de flujo. Y dado que el modelo Gerrás, como bien lo dijo el ingeniero, no puede simular vertederos laterales con una inclinación respecto a flujo principal, es decir, oblicuos a ella, las relaciones de caudal y carga que corresponden a los vertederos van a ser obtenidas mediante el modelo matemático. Y se va a usar el modelo bidimensional, o lo usó el laboratorio, el modelo bidimensional River 2D de la Universidad de Alberta de Canadá. Y a fin de calibrar este modelo numérico, se va a utilizar los resultados que hemos obtenido del modelo físico. Método de solución y software asistente, ¿no? También lo mencionó el ingeniero Jorge Medina, las ecuaciones diferenciales que mostró el ingeniero que gobiernan el campo de flujo unidimensional y bidimensional no cuentan con soluciones analíticas para estas situaciones reales que implican geometrías variables. Con este motivo se recurre a soluciones numéricas, ¿no? Hay diferentes métodos numéricos existentes, elementos finitos que lo describió, ¿no? Diferencias finitas que describió el ingeniero, elementos finitos, volúmenes finitos, y cada uno de ellos, desde que los mencionamos, lleva un poco a temer a los modelos numéricos, los cursos también, pero si uno se adentra un poco en el tema, no son tan complicados. Podemos clasificar los métodos de solución mediante los métodos numéricos que utilizan. Podemos decir pues que son modelos numéricos de elementos finitos, diferencias finitas, volúmenes finitos, pero si utilizamos la dimensionalidad para clasificar los modelos numéricos, podemos decir que hay modelos numéricos unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Los unidimensionales se asume pues que hay una longitud que prevalece, que es la longitud del río, que es la que prevalece sobre todas las demás. La solución numérica de las ecuaciones unidimensionales de flujo
Se realiza comúnmente mediante el esquema de diferencias finitas, ya lo mencionó el ingeniero Jorge Medina. Se conoce el GRAS, es el más difundido, y el MAI 11 o MICE 11 del Instituto Hidráulico de Dinamarca. No tan difundido acá, pero en Europa este modelo es el que más lo usan. Tiene algunos problemas en cuanto a la simulación del flujo supercrítico, pero lo usan en Europa. Los modelos bidimensionales consideran la variación en 2 dimensiones y promedian todas las magnitudes en la vertical como único valor. La solución a las ecuaciones bidimensionales se usa comúnmente los esquemas de elementos finitos, también volúmenes finitos. Justamente el ponente que no participó hoy desarrollaba esta solución numérica mediante volúmenes finitos. Esta técnica permite analizar geometrías irregulares y tiene o implica discretizar el dominio geométrico con una malla compuesta por celdas y nodos. ¿Qué cosa es eso, no? Tenemos el flujo, que es el dominio, y ese dominio lo comenzamos a partir mediante mallas. Mediante elementos finitos se utiliza por lo general rectángulos. Diferencias finitas se utiliza rectángulos, perdón. Los elementos finitos utilizan triángulos, cuadriláteros, hexágonos, que sirven mejor para describir dominios de geometrías complejas, ¿no? Adicionalmente utiliza las leyes de conservación para determinar las variedades de flujo en los nodos y en los centros de la celda. Las leyes de conservación las vamos a mencionar más adelante, que son la ley de continuidad, conservación de masa y la conservación del momento. Y luego resuelve el sistema de ecuaciones. ¿Qué software se conoce? El FENS 2D de la Administración Federal de Caminos de Estados Unidos. Es un modelo que permite el cálculo de los niveles de agua y las velocidades, ¿no? Simula flujo permanente y no permanente. El modelo River 2D de la Universidad de Alberta, Canadá. Es un modelo bidimensional que promediado en la profundidad, basado en la técnica de elementos finitos. Nos ayuda a obtener niveles de agua y velocidades de flujo también en las condiciones permanentes y no permanentes. Es un cuadro resumen porque no es el tema hablar de esto, ya hay ponencias de algunos ingenieros de la Universidad de Piura que han desarrollado esto bastante bien. De ahí he extraído este cuadro en la que muestra todos los modelos numéricos, el GRAS unidimensional, el MAI 11 unidimensional, el RIESTAR pseudo bidimensional, el RMA2 bidimensional, el FED bidimensional, Rivet 2D bidimensional, el SIM tridimensional. Había que agregar el FLU 2D, que también simula todas estas condiciones y además adiciona los sedimentos. Estos son los tipos de flujo y también los contornos, si son fijos y son móviles. ¿Por qué se seleccionó los software, ¿no? En el caso de la modelación unidimensional, el GRAS es un modelo que bueno, la mayoría está usando, hay experiencia previa en el uso de este modelo. La robustez de modelo. La robustez de modelo es un término matemático que está vinculado a su estabilidad, a su consistencia. La libre disposición, uno lo baja por internet libremente. En el caso de la modelación bidimensional se seleccionó el programa River 2D. El motivo de empleo fue la robustez de modelo. En comparación con otros modelos, el FENS tuvo algunos problemas en cuanto a la simulación, en cuanto a su robustez, a su estabilidad. Cuenta con módulos que permiten hacer el preprocesamiento, es decir, al igual que el GRAS, podemos extraer de la topografía a través de otra data y extraerla. Hay 4 módulos que tiene River, ¿no? El BET, que es uno de los preprocesadores, que de la topografía la extrae y la prepara para hacer el enmayado. El MEX, MESH, que es el que hace el enmayado y lo prepara y va a servir de dato de entrada para el procesamiento, ¿no? Y también es de libre disposición, ¿no? www.river2d.ca, y lo pueden bajar libremente, ¿no? Con manuales, con todo. ¿Qué ecuaciones se emplea? Todo método numérico utiliza, Saint-Venant, nosotros estamos más familiarizados con esta ecuación, en este caso las ecuaciones bidimensionales de Saint-Venant, que emplea el River 2D, los expresa en forma conservativa, es decir, que asume que la energía se conserva, no hay pérdida de energías, y toda magnitud está promediada en la vertical, es decir, solamente hay 2 variaciones
horizontales en el eje X y en el eje Y. Esas son algunas de las asunciones, ¿no? Las variables obtenidas en la solución son las profundidades del agua, tirantes, y las intensidades de descarga en las coordenadas X y Y. Estas son las dos ecuaciones conservativas, la conservación de la masa, esta es la profundidad del flujo, esta es la intensidad de descarga en el eje X, la intensidad de descarga en el eje Y, esta es la conservación de la masa o la ecuación de la continuidad, expresada de manera numérica, la conservación del momento, ¿no? La suma de todas las fuerzas es igual a la cantidad de movimiento, este término ya lo hemos explicado, esta es la velocidad promediada en la vertical con respecto al eje X, este término U, la velocidad promediada en la vertical con respecto al eje Y, la gravedad, este término ya lo hemos explicado, esta es la pendiente de fondo en el eje X, la pendiente de fricción en el eje X, y estos son los tensores cortantes en este eje, igual acá, en el eje XX y en el eje Y. De la misma manera, similar en el eje Y, ¿no? La conservación del momento, pero en el eje X. Aquí se describe lo que le acabo de mencionar. La relación de la intensidad de descarga en el eje X está en la profundidad por la velocidad en el eje X, ¿no? Igualmente, la intensidad de descarga en el eje Y es la profundidad por la velocidad en el eje Y. La verificación de los resultados del modelo matemático con el modelo físico, ¿no? La simulación se hizo igual que el modelo físico, solamente para la poza Batea Comesango se hizo la simulación, la modelación numérica se hizo para todas las pozas. Estamos haciendo inicialmente para la poza Batea Comesango porque estos resultados los tenemos del modelo físico y los vamos a contrastar con los del modelo numérico para su calibración respectiva, ¿no? Los dos caudales, tanto centenario como milenario, la verificación de los resultados con el modelo físico y matemático. Entonces se tomaron las condiciones de borde del modelo físico y se hizo la simulación respectiva. Tenemos las comparaciones y vemos que son muy similares, tanto para el caudal milenario como el centenario, y algunos caudales intermedios. Entonces, los resultados de la rugosidad en el modelo numérico variaban entre 0,39 a 41, que están en el rango de magnitud de lo obtenido en el modelo físico, y nos muestra este cuadro que el modelo matemático predice adecuadamente los caudales medidos en el modelo físico, ¿no? Son muy similares. Luego se pasó a simular, dado que ya se había verificado los resultados, una forma de calibrarlo, se pasó a simular las demás pozas, ¿no? La poza Macacona derecha, izquierda y Zaraja. Estos son los resultados con el River 2D, con el caudal centenario y milenario, y estos son los resultados de ATA, del diseño original. En el caso del Batea Comesango hay resultados similares en cuanto al caudal centenario, en cuanto al caudal milenario no, hay una diferencia. En el caso de la poza Macacona en la margen derecha, hay diferencias, vamos a decir, bueno, hay diferencias. Aquí las diferencias son muy marcadas, ¿no? El modelo River 2D muestra que ingresa mucho menor caudal que el que ATA menciona en el diseño. Y en el caso de la poza Zaraja, el modelo matemático me indica que ingresa mucho más que lo planteado por ATA, ¿no? En la mayoría de los casos, los caudales obtenidos mediante el modelo bidimensional River 2D difieren de los establecidos por ATA. Aquí le mostramos algunos patrones de flujo, las líneas no me muestran muy bien, pero queremos indicar o quiero indicar lo que visualizamos. Miren la morfología del río con respecto a los vertederos y su nivel de captación, ¿no? En el caso de Batea Comesango, en el caso de la Macacona derecha, en el caso de la poza Zaraja, se muestra que las líneas de flujo entran con mucho mayor fuerza, y así lo muestran los resultados en la poza Zaraja en un tramo casi recto. Aquí con una curva, y ya lo hemos visto en el modelo físico, no capta de manera adecuada. De peor forma, pues, Macacona en la margen izquierda, ¿no? Ahí bueno, no se pronunció muy bien las flechas, pero eso no se indicó. Debería, o hay una relación, o por lo menos así se presumía, entre la morfología del río aguas arriba con respecto al comportamiento de cada uno de los vertederos, porque cada uno tiene una inclinación igual en cada caso, de 45 grados.
Se hicieron algunas modificaciones en cuanto a los niveles de vertedero y en longitud de vertedero, fundamentalmente con las dos pozas que mostraban una marcada diferencia con respecto al estudio definitivo, y luego mostraron niveles que coincidían o estaban muy próximos a los valores de la consultora ATA-Eshueco. ¿Qué conclusiones sacamos nosotros como proyecto? Que el modelo matemático logra reproducir los patrones de flujo representativos observados en el modelo físico, son similares. Que los caudales que ingresan en el vertedero, en la poza Batea Comesango, simulados física y matemáticamente concuerdan, como se ha visto en los cuadros. Que los caudales que ingresan por los vertederos en las pozas, como resultado de la simulación numérica, difieren de los considerados por estudio de ATA-Eshueco. Es en el cuadro anterior a las modificaciones. Y se aprecia que los patrones de flujo de la simulación numérica de los vertederos de las pozas difieren en su captación según su ubicación con respecto a la morfología del río, ¿no? Eso es lo que hemos observado. Por lo tanto, recomendamos profundizar las investigaciones en modelo numérico, dado que ya está calibrado, para establecer los caudales captados con los vertederos modificando el ángulo de inclinación con respecto al eje del río. No puedo terminar de esta exposición sin agradecer al gerente del proyecto de Especial Damo Jaracocha que ha hecho posible que estemos acá, y al Laboratorio Nacional en las personas del doctor Julio Coroigua, el ingeniero Roberto Campaña y Miguel Subeur, por permitirnos exponer parte de su investigación. Muchas gracias.